Bien, vamos a conectarnos con el Señor. Bueno, como sabéis, continuamos. Es el mismo texto. La semana pasada ya leímos Marcos capítulo 5, del 1 hasta el 20. Es un texto largo, fui explicando. Y como es tan largo, pues no tuvo mucho tiempo simplemente para darle un vistazo general. Pero esta semana solamente vamos a volver otra vez a empezar y vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el 7. Nada más 7 versículos. Y el título, aunque sigue hablando del endemoniado gadareno, el título que le he puesto es La situación y el estado del endemoniado gadareno. O sea que no vamos a ir como cuando ocurre la liberación, cómo es transformado y cómo es renovado y restaurado y todas esas cosas quedará para el próximo domingo. Hoy nos vamos a concentrar en la situación y en el estado en que se encontraba el endemoniado gadareno. Vamos a volver a leer los 7 primeros versículos, capítulo 5 de Marcos, versículos del 1 al 7. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ya ves el nombre que se le da a los demonios, espíritus inmundos. Tienen otros nombres también, ¿verdad? Que tenía su morada en los sepulcros, el hombre. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba andando, dando voces por los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Bueno, voy a mirar de no repetirme, aunque hay cosas que son necesarias, no cabe duda. Yo he creído, y así son muchos, que aunque la posesión de los demonios sobre ese hombre, aún le quedaba esa lucidez. Él se daba cuenta, pero quedaba esa lucidez, y él percibe, porque se percibió de forma general en todo su interior, quién era Jesús, ¿verdad? Pero cuando llegó el momento, allí hablaron ellos. No fueron ellos los que fueron allí, porque ellos sabían que si voy a Jesús nos va a echar de la casa. Por tanto, no creo que fueran ellos, pero ya una vez estuvieron allí, como Jesús los quería echar, les mandaba, no es que le quería, es que les mandaba. Entonces es cuando ellos dicen esas palabras a Jesús, ¿verdad? Por eso que la semana pasada ya vimos incluso, porque esto ya viene de atrás. Jesús, ves que al principio estaba hablándoles del reino de los cielos, es decir, de su reino. Les contaba en parábolas. No podían entenderlo, porque aunque se lo expliquen, no entienden, porque le dice cosas físicas, pero es algo espiritual que él solo conoce. Pero luego se lo explicaba. Pero después de toda la enseñanza, llega el momento de que el rey, que les habla del reino, se dé a conocer más. Porque aunque ya ellos habían percibido algo en Lucas mismo al principio de los principios, cuando tienen la pesca milagrosa, nada más salir, Pedro va y se tira allí al suelo: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. La presencia de Dios verdaderamente se hizo tan fuerte
que no pudo más que ir allí. Y entonces Jesús es el que le dice, yo te haré pescador de hombres, ¿verdad? Por eso es que vemos que saliendo de allí llega la hora de la verdad para mostrártelo, porque no son palabras, tengo que demostrártelo. Y entonces los lleva al otro lado, pero a mitad de camino, en medio de la noche, se levanta una tempestad tremenda, una que era desconocida, que nunca habían visto. Y ahí veían verdaderamente la muerte, porque ahí veían la muerte, lo dicen ellos mismos. Y entonces, claro, ahí es donde Jesús se da a conocer, no solo como el maestro, ya había hecho milagros. Él es el que lo creó todo. La creación misma funciona como un reloj de relojería. Lo normal cuando se levanta la mar y se acaba el viento es que se vaya pausando cada vez menos, queda una resaca 2 o 3 días. Incluso los vientos que hemos tenido estos días se habían más fuertes y luego fueron menguando. Pero eso es la forma natural de cómo lo ha creado Dios, la naturaleza. Pero Él es el Dios de la creación y ves, eso es lo que más incluso le impactaría. No solamente que el viento y el mar le obedecían, sino que estaba demostrando que Él es el Señor y que a su voz no solo ocurre al momento. ¿Por qué? Porque el milagro no es lo mismo que cuando las leyes naturales sigan el proceso natural. Dios interviene con milagros y Él dice, ¡quieto! Y ¡pac! Se quedó quieto. Y ahí les demostró que es el Señor de la creación, que tiene toda la autoridad sobre la naturaleza física, ¿verdad? Bien, pero cuando llegan al otro lado, Jesús tenía algo que enseñarles, ¿vale? Y verdaderamente llegan a la otra orilla y dice, y había un endemoniado que andaba por los sepulcros. Ya mismo te das cuenta de que esa zona era una zona donde toda esa cantidad de demonios estaban cómodos. Ya la Biblia dice que a ellos andan por los lugares eso. Y dicen, y le rogaron todos, que no les echara de esa zona y de esa región. No cabe duda que estarían por ahí, era la zona que ellos tenían. Entonces, yo ya después de haber explicado varios detalles, dije que de aquí se pueden sacar muchos temas, pero iba a concentrarme en 5 especialmente. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era el Gadareno? ¿Cómo liberó Jesús al Gadareno? ¿Cómo lo restauró Jesús? ¿Y cómo Jesús usó al Gadareno para la gloria de Dios? Entonces hoy voy a seguir. El primero, ¿quién era Jesús? Ya se ha hablado tantas veces y ya hablamos, pero con eso y todo, aunque solo sea tipo de repaso, por eso no quiero repetirme, pero hay cosas que creo que sí que son necesarias. Entonces vimos cómo Jesús, que los lleva al otro lado, ellos habían dicho, ¿y quién es este? Es curioso, porque eran sus discípulos, ya habían visto cosas, pero todavía no sabían. Sin embargo, los demonios sí saben quién es. ¿De acuerdo? Él es el creador de todo cuanto existe. Jesús se presentó como el Yo Soy, y el Yo Soy está asociado al Jehová Dios, Jehová Dios. Y el Yo Soy está asociado al Génesis, que lo creó todo y lo sostiene con su poder. Por eso, en medio del mar y de todo, como sobre la naturaleza que lo manda y le obedece al instante, al llegar a la otra orilla, la región de Gadara, sale el endemoniado que tenía una legión de demonios, es entre los 6.000, que se dice, está refiriéndose a muchos, pero está hablando de un número. Y Jesús enseña a sus discípulos que tiene también todo el poder y toda la autoridad contra Satanás, los ángeles caídos y los demonios. Tiene toda la autoridad, hasta el punto que lo que Satanás los manda a hacer,
tienen que desobedecerlo porque ha venido una autoridad superior. Fíjate que no estamos hablando de cualquier cosa. Ya os dije la semana pasada que creo que incluso Jesús, porque no verás que Él entre así en diálogos y no quiere enseñarnos a nosotros porque los demonios son mentirosos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dice, ¿cómo te llamas? Preguntando, Jesús quería que sus discípulos supieran que era una legión. Y era literal la cantidad que ellos había allí, ¿no? Y Jesús quería para que supieran que Él no solo es el que manda sobre toda la naturaleza. Por tanto, a Él se le puede llamar Altísimo, porque Altísimo se asocia al Padre, pero es el Dios Trino, el Altísimo, el creador de todo cuanto existe. Yo, dice, uno soy, ¿verdad? Por tanto, nos damos cuenta que Él es el único, no solamente que la crea, sino que además es suya. Puede hacer así y se para, o puede hacer así y desaparece, ¿verdad? O sea, cualquier cosa, ¿verdad? Por eso que cuando los demonios lo reconocen, tienen miedo. Miedo. Pero aún había una tranquilidad. Pero estaban debajo de esa autoridad. No es que estén adorándole, pero no queda otra. Están reconociéndolo, ¿verdad? Están bajo esa autoridad. Pero ellos saben que no es el momento, porque ellos saben que no es el momento. Mientras que ahora estamos viendo a nivel mundial cómo Satanás está verdaderamente, sabe que le queda poco tiempo. Luego hablaremos un poquito más de esto, ¿verdad? Y cómo verdaderamente ellos saben que cuando Él diga, es que no puede, no sé, esto me estoy acordando ahora. Un día me tiré con una bicicleta sin frenos por una cuesta para abajo. También me pasó otro día que corrí mucho y se me adelantó la parte de arriba, quería parar y no había manera, digo, ya está. Es decir, por mucho que se quieran evitar el día que diga, al lago de fuego, sus cuerpos van allá, aunque ellos no quieran, no quiero, al lago de fuego. Porque tiene el poder, tiene la autoridad. Pero sabían que aún no era, ¿verdad? Entonces, todos los demonios, dice el texto, todos le suplican. Todos. Todos le suplican. Por eso es que era una legión. ¿Era de verdad una legión o solamente eran 50, 100? Los demonios no tienen el poder de estar en dos lugares a la vez. Y había 2000 cerdos. Y todos fueron empujados hacia allí, ¿verdad? Por tanto, vemos que los discípulos, si dijeron, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que verdaderamente ni todo el mal puede con él, ¿verdad? Bien. ¿Y quién era el gadareno? El gadareno, también Jesús quiso enseñarle acerca de este hombre. No dice fue poseído con tantos demonios, no dice si fue un malo, no dice cómo le abrió la puerta, no dice cómo llegó a ese estado, no lo dice. Pero dice una cosa muy importante. Era un hombre. ¿Sabes lo que significa? Un hombre. El mismo Jesús, en su momento, fueron creados a imagen de Dios. Un hombre. Le dijo a aquellos judíos que no movían un dedo por un hombre en sábado, pero sí movían un dedo por sacar a su oveja si caía en un pozo. Un hombre vale más que los 2000 cerdos e incluso que todos los demonios ya condenados.
un hombre tiene mucho valor. Por eso que, aunque en ese estado estaba, Jesús sabe. Yo no sé cómo alguno puede estar pasando aquí. Bueno, estamos puestos en paz con el Señor. Él ha cargado con nuestros pecados. Pero cuando tú sabes por ahí, que sepas que para Jesús un hombre y una mujer tiene mucho valor. Tiene mucho valor y le da esa preeminencia. Fueron creados. El enemigo es el que viene a esclavizar y a deteriorar la imagen que Dios creó. Me estoy acordando. Es como aquella mujer que había una cara en una iglesia, ¿no? Aquella mujer de la limpieza, había una cara de Jesús y se le manchó y quiso borrarla y al final hizo todo un manchón, ¿no? Solo que esto lo hacen intencionadamente con la imagen de Dios. Tú dirás, bueno, ya verdaderamente la imagen de Dios en el momento que pecó ya se distorsionó porque el pecado entró en él, ya acusa a Jesús, tú has sido el culpable a la larga y ves que el pecado está ahí ya trabajando. Pero es igual, fueron creados a la imagen. Pero es que el enemigo quiere deteriorar totalmente la imagen y cuando alguien es poseído te das cuenta de que todo va allí muchas veces simuladamente, pero está así trabajando. Entonces son unos profanadores. Los demonios son profanadores. Un profanador es alguien que entra en la casa o en el templo que no fue creado para él. Pero ellos querían ser los dioses y querían hacer todo eso, ¿verdad? Por eso este hombre era de la ciudad de Gadara. Allí tenía su casa, allí tenía su familia, allí tenía sus amigos, tenía a sus vecinos y verdaderamente lo conocían. Lo conocían. Por eso, por cuanto lo conocían, dice que el pueblo de Gadara, sus habitantes, ¿cómo sería este hombre después de ser endemoniado? Porque no nació endemoniado. En algún momento fue endemoniado. Trataron de apresarlo, trataron de atarlo. No podían, ya le tenían miedo, sabían que no podían, todos le conocían. ¿Quiénes lo ataron con cadenas? Seguro que encima no era en las manos, era en los pies. ¿Quiénes son los que al final lo llevaron allí? Que tampoco es que fuera muy difícil, porque a los demonios les gusta estar entre los sepulcros, entre la muerte. Porque los llevaron allí. Y la prueba que era de allí es que todos lo conocían. Cuando vinieron los hombres de Gadara, los vieron, es él. Ni todo un pueblo, no sé cuántos cientos o miles podían contra él. Y ahora resulta que lo vieron allí en su sano juicio y viendo al que había hecho eso, que es más fuerte que todo el pueblo junto, tuvieron miedo. Y los discípulos lo vieron. Cómo se desencajarían los dueños con la pérdida que habían tenido, pero les entró encima miedo personal. Actuaron contra el demonio, pero no actuaron contra Jesús. Por lógica, tontos no eran. Y Jesús muestra a sus discípulos el valor de ese hombre, ¿verdad? Jesús dice en Mateo, ¿cuántos más vale un hombre que una oveja? Todas las cosas. ¿En qué situación se encontraba? Vamos a leerlo de nuevo. En que tú ponte, es que es fácil. Ese hombre viene hacia Jesús con una legión de demonios. Yo te digo, el hombre era atormentado, tenía un control en su cuerpo y cómo se giraba, se hacía daño, se golpeaba, y de día y de noche, dando gritos, y estaba desnudo. Y cuando viene a Jesús, no sé
No dice lo que hicieron los discípulos, pero yo me imagino a todos detrás de Jesús y solo se veía como uno detrás de Jesús. Yo me los imagino así, ¿verdad? Entonces, este hombre tenía la morada en los sepulcros, nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían hecho y habían roto esos grillos, ¿verdad? Así que este hombre, dice, desmenuzaron los grillos y nadie podía dominarlo, nadie. Y cuando dice nadie, se refiere por muchos que fueran, nadie. No había manera, como en el rugby. No puede ser muy fuerte, pero cuando se te tiran 10 encima, pero no había manera. Yo he visto a uno, allí era yo chaval, un hombre, y cómo se le tiraron encima unos cuantos y no pudieron. Pero es que este caso todavía la supera. Siempre de día y de noche, los montes en los sepulcros. Y el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 y 11, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Estaba incluyendo a este hombre ya. En realidad, todos son. Aunque no son ovejas de su rebaño, sí es el pastor de todos. Porque todos fueron creadas por él, ¿verdad? El gadareno estaba atormentado bajo la posesión y a la autoridad de los demonios. ¿Qué querían los demonios? Destruirlo. ¿Qué vino a hacer aquella mujer sirofenicia? Lo quiere matar, lo tira al fuego, lo hace así. ¿Cómo son los demonios? Aunque no lo dice, la forma como lo atormentaban los demonios es una forma donde lleva a la persona al suicidio. Los lleva al suicidio. ¿Verdad? Es más, dice que cuando los cerdos los tiró por el acantilado. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que más de una vez lo llevaron hasta allí y algo se resistía dentro de él. No tuvieron el poder. ¿Sabes por qué? Es decir, igual ya lo habían tenido allí para tirarlo al acantilado. Lo que sí pueden hacer con los cerdos, pero ¿sabes qué pasa? Que espiritualmente eso no les vale a los demonios. Espiritualmente no les vale. Es una ley, dicho de otra forma. Cuando a los mártires, antes de sacarlo al circo, hacían barbaridades, porque ellos no querían hacer el espectáculo con ellos. Lo que ellos querían es hacer el espectáculo espiritual contra Dios. Porque lo atormentaban para que éste renunciara a Cristo. En el momento que renunciaba a Cristo, se libraba del circo. No cogían dos grandullones como una mujer flacucha, además se llamaba Blandina, no sabía que existiera. No es que le hayan puesto ese apodo, se llamaba Blandina, está registrado en las historias de los mártires. Final, entre dos tíos grandotes allí haciéndole no uno solo, para que renunciara a Cristo, y no renunció a Cristo. Y luego pasaba al circo y no veas las cosas que hacían allí, pero verdaderamente fiel. ¿Por qué no les sirve a estos grandullones frente a la imagen ponerlo? Yo, espiritualmente. No es cuestión de lo que a mí me hacen, es cuestión de lo que yo hago. Yo puedo resistirme. ¿Verdad? Por eso es que... Y luego, ¿cómo llegó a esta situación? Porque muchas veces, ¿y cómo fue? No lo dice la Biblia, pero sabemos que hay que abrirle la puerta. ¿Entiendes? Eso sí que lo sabemos. Vemos que estos, ya te digo, eran muchos,
porque todos los cerdos fueron a la misma vez al precipicio. ¿Y cómo entraron en Jesús? En Jesús. Entraron en el endemoniado este que era de Gadara, en el Gadareno. ¿Cómo entraron? Yo mencioné un caso, que es el caso de Judas Iscariotes. Estaba entre los discípulos, pero no era discípulo. Porque un discípulo significa, la palabra discípulo es aprendiz. Quieren ser como su maestro. Y aquí se ve claro, porque luego cuando Jesús está diciendo en aquel día, y yo os diré, nunca os conocí, nunca has sido de los míos. Como si a mí te pusieras una máscara y yo no lo conociera, como le dijo a Ananías, Ananías, has pretendido engañar a Dios no lo puedes engañar. A Jesús no podía engañarlo, él tuvo mucha paciencia hasta el final. Te das cuenta que cuando eso ocurrió hay un relato y luego con el otro tiene más sentido. Ya había hecho el trato de dar a Jesús por precio. O sea que cuando estaban en aquella Santa Cena, que era la que hemos celebrado en honor a aquel día, ya estaba todo. Ese mismo día, después de allí sabían que irían al de eso de los Olivas, allí precisamente a ese huerto, ¿verdad? Que ya los llevaría allí. Y entonces, claro, Jesús, sensible, dijo que uno le iba a entregar. No tenían la idea nadie. Uno decía, Señor, ¿seré yo? Es decir, como no sé, ¿seré yo el otro, a quien entregue este pan? Pero después, cuando se lo da a Judas, que seguían sin enterarse los demás de que iba, entonces, ya que estaba todo planeado, le dijo, lo que ya tienes planeado hacer, vete y hazlo. Y en ese momento entró el demonio. ¿Por qué no le entró antes? Si era un ladrón, un sinvergüenza y todas estas cosas. ¿Qué lo protegió hasta ese momento? Que allí ya verdaderamente el demonio entró dentro de él y lo empujó a hacer todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que no cabe duda de que cuando entró en Judas había un algo. Había un abrirle continuamente la puerta, no que abra a nosotros, ¿no? Yo ya dije, y así lo creo, que cuando un cristiano, acepta a Cristo y se convierte, y el Espíritu Santo entra a morar dentro de él, esa persona no puede ser poseída. Pero es que hay muchos cristianos, perdóname, que esté entre medio del mundo, de las filas de los cristianos, no quiere decir que lo sea. ¿Vale? Simón el mago, cuando Felipe va allí a Samaria, Simón el mago estaba alucinando, porque él los engañaba, pero es que aquello era verdad. Los paralíticos, todo era verdad. Y él mismo estaba convencido, pero no convertido. Todo lo demás se convirtieron. Algo grande. Incluso el que no tuviera enfermedad, que no tuviera ningún problema, había recibido la mayor de las sanidades. Había recibido la luz de Cristo. Estaban todos llenos de gozo, como le pasó al eunuco, aquel etíope. Salió lleno de gozo y se fue. Vino a entregarle a Dios y Dios le regaló. Dios le regaló. Pero cuando viene Pedro y Juan de nuevo allí a Samaria, hablándolo, disciernen, tú no tienes, tú aún estás en tinieblas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Muchos hay que pueden pasar. Hay una señora, ayer en la noticia de un libro, podríamos decir que es psicópata, no tiene sentimientos, y entonces sentía que era rechazada, y ha escrito un libro, cómo ella observó cómo agradar a la gente, y entonces ella, sin tener emociones, actuaba como que tenía emociones con esto, con lo otro. Un libro, por lo visto, ha tenido mucho éxito, no sé. Será para los psicópatas cómo engañar a los demás, ¿no? Pero ha tenido mucho éxito, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el verdadero Hijo de Dios que tiene el Espíritu, no puede entrar el demonio a vivir allí. El endemoniado era influenciado
de dentro hacia afuera, ¿verdad? Y lo atormentaba, ¿verdad? Y ya te digo, pues le buscaría ese suicidio. Pero ¿por qué yo creo que no? Mira, primeramente, lo primero que aprendemos ya en la Pascua, que el ángel del mal no entró en la casa donde los dinteles estaban con la sangre de Cristo, del Cordero. Y lo primero que vemos también es que habéis recibido el sello del Espíritu Santo. Claro, pero ¿cómo un cristiano puede abrirle la puerta porque es pecador? Todos somos pecadores. Más carnales que los cristianos de Corinto, eran totalmente carnales, pero habían sido santificados por Jesús, dice, pero ahora quedaba la santificación progresiva, porque el Espíritu Santo estaba para santificarlos, para ir despojándolos del viejo hombre y vistiéndolos de Cristo, que no es trabajo fácil, ¿verdad? Pero vemos que verdaderamente los cristianos sí son, y mucho, por los demonios, de muchas maneras. Ataduras, ¿un cristiano puede ser atado? Sí. ¿Puede tener cadenas? Sí. Estamos hablando exteriores, todo esto. ¿Puede ser atormentado? ¡Buah! Y mucho. ¿Cómo era atormentado aquel para que llegara al suicidio? Para que llegara a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Pero fijaros bien, este hombre, sin haber conocido a Cristo, tiene que haber una esperanza. Tiene que haber algo que uno no tira la toalla. Hay a veces que la respuesta de Dios llega tarde, pero llega. Su Salvador llegó. Hay un sitio que además lo dice, el que confía en el Señor. ¿Lo leeremos? Entonces, ¿qué quiero hablaros? Vemos que si fuera hay ataduras, hay presiones, hay cadenas. ¿De acuerdo? Entonces el apóstol Pablo, hablando de estas presiones, estas ataduras, no de lo interior, pero sí del exterior, como león rugiente está ahí mirando a quién devorar. Devorar no es solamente que a lo mejor la hace pecar y ya es condenado, porque no te digo que la salvación se pueda o no perder, porque lo que permanecen hasta el final, eso demostrarán que son los verdaderos. Eso demostrarán que la gracia del Señor está trabajando en ellos porque no confían en su sombra, aunque caigan una y otra vez. Eso demostrará. Dice Pablo a los cristianos que han nacido de nuevo, ojo, a los que han nacido, no deis ocasión al diablo. Eso está en Efesios 4, 27 y 28. Dice, deis ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con su útil para que pueda socorrer al que se halla en necesidad. No solamente es para ti. Has aprendido, ¿qué has aprendido de Jesús? Que Él siendo rico, que Él siendo Dios, dio su vida para venir. Y lo está diciendo. ¿Cómo puedo hacer? Empieza a cambiar. No deis ocasión al diablo. ¿Cómo se la das? Haciendo las cosas que verdaderamente no son agradables. El que peca, abogado tenemos. Pero aquí está hablando de algo perseverante, ¿no? Que ya cada uno, cuando tiene algo perseverante, tiene que empezar a decir esto. Si yo lo tengo, es porque no he ido a Cristo para qué, ni he puesto de mi parte para corregirlo. ¿Vale? Eso es importante. Y en Efesios continúa, porque esto que he leído es el capítulo 4, en el versículo 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los... Bien, todo esto que conocemos, ¿verdad? Y sobre todo tomad, versículo 17, Efesios 7, y sobre todo tomar el yelmo de la salvación. No sé si sabéis qué es el yelmo, alguno quizás sepa qué es el yelmo, el casco. Vemos que hay escudo, hay espada. ¿Por qué el casco? Sobre todo tomar el yelmo de la salvación. ¿Dónde vienen las presiones? Te hace dudar, te hace hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ataduras por explicar, a lo mejor otro te lo explica de otra forma, lo que importa es que sean ataduras, que sean presiones, que sean cadenas. Allí a la playa llegó al que lo puede solucionar todo. Pero hay que ir a Jesús. Hay que ir a Jesús. Hay que poner de su parte. Se ha estado mirando y dice así. Se me ha ido el tiempo. Son situaciones y hábitos que nos mantienen alejados. Hábitos, situaciones, cosas que tenemos por costumbre
que no agradan a Dios y las seguimos haciendo en vez de verdaderamente buscar a Dios, nos complacemos porque eso nos gusta. Y nos impiden crecer espiritualmente. Pueden ser pecados recurrentes, es decir, algo que te atrae tanto que una y otra vez vas a ello. Acciones, adicciones, cualquier cosa que nos esclavice. Muchos cristianos no saben que tienen adicciones, no conocen sus adicciones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces nos atraen. Entonces, mira, si algún día quedáis a las 8 de la tarde para orar, de 8 a 8 y media, y da la casualidad de que hay algo que a ti te gusta y si estás orando dejas de orar y te tienes es una adicción a algo que te gusta y tal, y estar allí nervioso. Ese nerviosismo, ¿qué demuestra? Que eres un adicto. Un adicto a eso. Lo que quieres te gusta, el enemigo lo conoce todo. El enemigo lo conoce todo. Y si tú estás atado es porque tú no has sido el que te puede desatar y tú no has puesto de tu parte. Por eso es importante uno conocerse, que cada uno se examine. ¿Qué parte de mi vida verdaderamente tengo ataduras? Una atadura es algo, ¿verdad? Luego habla de presiones también. Si tú buscas, ¿qué son presiones espirituales? Son esas tensiones y luchas internas. Fíjate, cuando hablo de presiones, también son luchas internas. Ahí sí que también es interno, no olvidéis que tenemos la carne que está luchando contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Porque la carne, si hay algo es, no sé, un año para mi aniversario. Yo nunca había estado en un jacuzzi. Bueno, pues nos pagaron un sitio, 5 estrellas, tenía jacuzzis. Nosotros que pensamos, bueno, entramos aquí el viernes, salimos el lunes, saldremos a dar paseos, aparcamos el coche y no salimos de allí, de ese lugar, tú. Nos pasamos más horas en el jacuzzi, nos quedó la piel y los poros. Y me pasó algo que no me había pasado nunca. A los 2 días me picaba todo el cuerpo y quería jacuzzi. Quería jacuzzi. Es adicto. Es adicto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que esas presiones internas que a ti te gustan, que el enemigo las sabe, las cosas que te gustan, ¿verdad? Entonces es como, yo qué sé, el enemigo te empuja a hacer cosas, ¿verdad? Cosas que nos atraen. Nosotros tenemos que conocernos. El apóstol Pablo se conoce a sí mismo. Y llega el momento en que dice, mira, ¿sabes qué te digo? He tenido todo lo mío por basura, he renunciado a todo, he renunciado a ser del Madrid o al ser del Barça, he renunciado a ver esta telenovela porque la tengo, pero no, 1000 cosas, estamos atados porque sabe todo nuestro gusto, que no se enfaden los del Madrid. ¿Me entiendes? Pero así todo, incluso la que pasa por la pastelería, tienes diabetes, ¿verdad? Y mira por dónde ves un pastel riquísimo y no te conviene, pero te gusta tanto que vas y te lo compras. Pues no, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No hagamos esas cosas, ¿verdad? Y las cadenas, las cadenas. Esas cadenas son una limitación y un obstáculo que nos impide avanzar en nuestra relación con Dios. Pueden ser heridas sin haber sanado, emocionales. Pueden ser experiencias muy negativas, esas que dice, para mí esto ya no me lo vuelven a hacer más. Y luego vendrá otro y te necesita y tú ya has cerrado la puerta. No puede ser. Más que le hicieron a Jesús y hasta en la misma cruz estaba pidiendo perdón. Entonces, todas esas cosas que nos impiden andar, esas cosas que nos impiden perdonar, no perdono, todas esas cosas son cadenas, ¿verdad? Por eso hay cadenas de victimismo, hay cristianos que solo se hacen las víctimas. Están todo con un espíritu de victimismo, o con un orgullo, o con una soberbia, o con 1000 cosas, y ahí están encadenados. No es que el demonio esté dentro encadenándolos,
pero ellos mismos no se quitan las cadenas que Cristo les quitó. Atrapados y no nos dejan avanzar. Claro está que los que tienen a Jesús, no dan ocasiones al diablo. Pero vemos que cuando está hablando a los cristianos. No cabe duda de que se hacían muchas cosas como si, bueno, porque pasa el otro extremo. Jesús ya, por tanto, yo puedo hacer lo que me dé la gana. No. Cristo nos ha salvado para que ahora sí seamos hacedores del bien. Siempre ha sido el plan de Dios, que reflejemos a Dios. Y ahora conocemos más cómo es Dios, cómo Dios es amor, cómo el Dios sacrifica su vida por los demás. Ahora conocemos más. Por tanto, no nos ha salvado para que vayamos por ahí asaltando ni dando patadas a los que no debemos, ¿verdad? Por eso es que presiones humanas. ¿Por qué hablo de este tema? Me vais a permitir que lo acabe. Satanás está haciendo más presión, más cosas que nunca. Mira, sí, más que nunca. Padres, abre las orejas. Todos nosotros, abre las orejas, ¿verdad? Porque tú estás viendo cómo nunca ha sido tanta la agresión que hay contra la raza humana, contra los niños, contra los jóvenes, contra los matrimonios, contra los cristianos. Nunca. Fíjate, he ido preparando una lista. Cómo se ha ido metiendo en las escuelas, cómo se ha ido metiendo en la sociedad. Cómo quiere que adoremos al Dios de la carnalidad y casi si tú no lo colaboras eres un antisocial, no tienes derecho a educar a tus hijos porque estás educando a tus hijos para la guerra, no para la paz. No andas al baile de la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos el carnaval, Halloween. Halloween es demoníaco, hermano. Halloween es el día en que se abre el infierno y las almas salen. Sabemos que eso es antibíblico, que eso no es así. Luego, la ideología de género. Todo eso no existía antes. Podías tener pecados, sí. Pero esa imposición que el enemigo está buscando, esa imposición, ¿verdad? Que cada vez eran más, ya eran 60 y no sé cuántas formas de sexo y de maneras, ¿no? La lista. Luego también, la libertad para el aborto. Tú dirás, bueno, el aborto siempre se ha practicado. Sí, pero es que el enemigo está trabajando de forma que tu hijo, que es menor de edad, tu hija, puede hacerlo sin pedir permiso a los padres y sin que se enteren. ¿Hasta dónde va la sociedad? ¿Hasta dónde le está quitando la autoridad a los padres? En todos los sentidos. Luego las películas, perdóname, películas y dibujos para niños. Películas de zombies. Hay dibujos para zombies. Fantasmas, cazafantasmas. Vampiros, la vampira. De niños son dibujos, ¿verdad? Espiritismo, bueno, pues ves películas donde simplemente por ser un poquito bueno, pues ya te vas al cielo, pero nunca hablan de Jesús. Es otro evangelio, anatema, maldito. ¿Cómo puedes pretender sin Cristo? Es antibíblico. Ocultismo. Es distinto el espiritismo al ocultismo. El ocultismo es todas esas formas de adivinación, tarot, no sé, todas esas cosas. La astrología, amuletos de poder, amuletos. Yo lo he tenido en casa. Una hija mía le tenía unos amuletos. Yo entonces era muy ignorante de todas estas cosas. Y resulta que tenía a mi hija unos amuletos así, que ya los vendían como amuletos de la suerte. Ya los vendían como que eso pertenece. Cuando yo lo tengo significa yo soy de este y este me va a bendecir a su manera. ¿Sabes? Y entonces mi hija ahí que se puso, papá, y uy, papá. Encarni y yo venimos y estamos allí, digo, ¿qué te pasa? Y dice, no sé, pero no estoy muy mal, no sé qué me pasa.
Y entonces el Espíritu Santo me hizo ver y saber que eso que llevaba en la muñeca era del diablo, un amuleto de él. Fui, se lo quité y pasó como el mar y el viento. Y llegó, y luego me dice, pues papá, hay otras nenas del colegio que son también evangélicas y también lo tienen. Digo, bueno, si son del Señor y aman al Señor, porque mi hija amaba mucho, renunció a novios que le gustaba y verdaderamente todo lo que hizo fue dentro del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije, mira, hija mía, ahí te demuestra lo especial que eres para el Señor. Tú eres del Señor y el Señor no quiere que lleves esto. Tú no lo sabías y Él te lo ha permitido durante un tiempo, pero hasta aquí ha llegado y se acabó. Y así el Señor me ha ido hablando con los carnavales y toda una serie de cosas, pero directamente. Un día tenía que ir mi hijo, era el día final del carnaval, era el último día en el que se visten con todo y salen a la calle, y repentinamente sentí una sensación muy fuerte para que no fuera mi hijo, el Señor. Digo, Señor, dame una palabra. Para mí la Biblia no es un tarot, pero a veces la consulto y si Dios quiere me habla. Abro la Biblia, hago así, miro y pone, entregáis vuestros hijos a Moloch. Aleluya. Dios mío. En el 2000 empezaron a salir películas, La vampiresa, Embrujada, todo esto también para los niños. Luego las redes sociales, ¿cómo está trabajando? Las pornografías, las maldades, se están haciendo con los tiempos, éramos más sensibles, ¿no? ¿Cómo pueden? Además, no es que uno se junta con otro a la par y no, es que varios y fuertes se meten con un pequeño y encima disfrutan con maldad. Esto, mira, dice, no deis ocasión al diablo. Dice, os leo unos textos rapidito y perdonadme. Romanos 6, 12 a 14 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y unos versículos, y sigue así. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que lo obedece? Entonces, fijaros bien, no deis lugar al diablo, es porque lo que ha hablado. El que comete pecado se hace esclavo del diablo. Y tú dirás, bueno, pero Cristo nos ha librado. Vale, de acuerdo. Pero lo que te he dicho, el cuerpo es vicioso. Tengo un cuñado que tuvo un encuentro con el Señor bestial. Tomaba droga, fumaba y era un chavalito. Y estaba todos los días por ahí con la calle, os hablo de unos que se ha criado en el barrio de la Mina, aquello que era tan horrible. Fue fulminante. Ya no podía fumar. Pasaba por donde fumaba y un rechazo del cuerpo. Todas las cosas, tuvo una liberación tremenda. Estuvo más de 3 meses cuando venía a la iglesia llorando de repente en medio del culto, y no es que estuviera distrayendo, es el poder, y cuando le venía lo que Cristo había hecho por él, era un llanto como el de José cuando se encontró con sus hermanos. Un llanto desgarrador que no interrumpía, sino que decía verdaderamente, este hombre está dándose cuenta, ¿verdad? Pasa el tiempo y un día lo veo con un cigarro de donde Dios te había liberado. ¿Qué haces? Bueno, no es malo si tomo uno. No deis ocasión, porque le vino con más fuerza. Ha tenido que luchar para dejarlo. No lo fuma ahora. Pero Dios te liberó gratis. No deis ocasión al diablo. No te esclavices,
Porque si yo tomo esto, me hago esclavo de esto. Si yo tomo una droga, me hago esclavo de esto. Si yo tomo vino, me hago esclavo del vino. Y si yo tomo cualquier otra cosa, o hago cualquier cosa, o miro lo que no debo mirar, me hago esclavo y estaré allí a medianoche y me despertaré. Ahora que nadie me ve, voy corriendo a mirar lo que no debo. Te haces esclavo del pecado. No deis ocasión al diablo, ¿verdad? Dice Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan nubes de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia. No nos deja, es como la bola, no nos deja. Entonces podremos correr, entonces podremos avanzar. Todas estas ataduras, todas estas cosas no dejan avanzar a los hijos de Dios. Puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Y Santiago 4, del 5 al 7 dice, no penséis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, resiste a los soberbios Él y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Por eso es que quiero deciros, porque también para Jesús es. Dice el versículo 1, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Sabes cuando leí de nuevo este primer versículo? ¿Sabes en qué me pensé y en qué me acordé? A Felipe. ¿Tú crees que Jesús fue allí porque Él quiso? Fue el Espíritu el que lo mandó a por ese hombre. Ese hombre que fue abandonado por la sociedad, ese hombre que no valía absolutamente nada, por lo mismo que a Felipe le dice, vete camino al desierto, que allí hay un hombre. O sea que cuando yo leía eso, digo, Señor, el Espíritu te dirigía hacia ese hombre y de paso para enseñar a tus discípulos que un hombre o una mujer, aun en ese grado, tú le das importancia. Y lo abandonaron. ¿Sabes que lo abandonaron? No podían con él. Pero Jesús, puedes ir a Jesús. Eso demostró que ese hombre abandonado, que no valía nada para nadie, sino todo lo contrario, para Jesús era importante. Cruzó el mar para eso, ¿verdad? Y cuando salió de la barca, ¿sabes? El endemoniado reconoció su estado. Hay muchos que tenemos ataduras, cosas que nos atraen y cuando llega el momento no acabamos de soltarlas. Yo, por ejemplo, sé que al Señor no le gusta cuando me levanto por la mañana y tengo mi tiempo para orar, que primero mire el móvil. Porque el Señor me la ha mostrado y me lo ha dicho. ¿Le molesta? Pero ojo, el Señor tardará contigo personalmente. Pero a él le molesta. Que mire primero a ver si alguien me va a ocurrir, luego empiezo a mirar esto, luego empiezo a mirar si hay un WhatsApp, luego empiezo a mirar las noticias y cuando voy a orar ya no tengo ganas. Se me ha ido el espíritu con el que me había movido el Señor. Lo he puesto a él en segundo. No. Le molesta, no quiere. Bueno, pues eso es algo al que hay quienes dicen, es que yo no puedo, si no miro lo primero hay quien se hace el café. Vamos a dejar el café aparte porque a mí me gusta, este no cuenta. pero hay otras cosas que verdaderamente, sí, hay ataduras, presiones, cadenas. Y Jesús me ha dicho, no me ha dicho que no mire luego las noticias, pero que Él quiere que yo lo tenga a Él en primer lugar. Y no quiere ninguna otra cosa delante de Él. Bueno, Dios te trate a ti. Hay cosas que a lo mejor para ti no son malas, pero el Señor te dice, ya, pero yo no las quiero. ¿Verdad? Por eso es que este endemoniado tenía familia, ya te digo, y por todos ellos fue... entonces vino corriendo a Jesús. ¿Que es el único caso que vino corriendo a Jesús? No hace falta venir corriendo. Hubo una mujer que se abrió paso a codazos entre medio de los hombres y vino a Jesús, sabía que tú tienes solución a mi problema, después de 12 años. Hubo un ciego
que le decían, no grites tanto, y gritaba con más fuerza. Y fue a Jesús. Y el paralítico que no podía, lo llevaron los amigos. ¿Eh? Y los que tenían la lepra, fueron a Jesús. Y Jesús los tocó. Porque Él tiene poder sobre la lepra. No tuvo miedo a contaminarse, porque Él es santo. Él es santo. Él toca la lepra y desaparece. Por eso es que, aunque tuvo que esperar, ni siquiera sabía el gadareno el regalo que Dios tenía para él. Porque verdaderamente yo estoy convencido que trataron de impulsarlo al suicidio, pero él, a pesar de todo eso, como dije el domingo pasado, como ese corredor de rugby que le agarran por aquí y él sigue porque tiene una meta, y esa meta es Cristo, ¿verdad? Por eso es que hay un texto, luego os leeré el final, el Salmo 40, versículo 1 y 3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Por eso es que aunque se nos pasó el tiempo, pero cuando tengas ocasión, dice Pablo, analizad vosotros, dile Espíritu Santo, ¿tengo cadenas? ¿Tengo ataduras? ¿Tengo presión? Continuamente. No va a dejar de ser. Pero todo lo puedo en Cristo. Eso lo dice uno. ¿Por qué todo lo puedo en Cristo? Porque todo lo mío lo tengo por basura y me apoyo en el poder de Cristo. Por eso es que, hermanos, damos gracias a Dios. Medita, tenía planeado tener un tiempo de meditación, pero medita, analízate. ¿Por qué? Porque todo eso te impide que te beneficies de toda la herencia que Cristo tiene para nosotros. Que el Señor os bendiga. Vamos a cantarle y luego